Hola, ¿qué tal? Arrancamos esta nueva sesión. Y oye, qué gran paso supone retomar los estudios y preparar esta prueba del ámbito científico-tecnológico. Sabemos que enfrentarse a un examen oficial siempre da un poquito de vértigo, es completamente normal, pero la realidad es que con el enfoque adecuado y un buen método, todo encaja a la perfección. Hoy vamos a hacer un repaso guiado de un examen real. Y ojo, el objetivo de esta explicación no es memorizar como loros, sino entender la lógica que hay detrás de cada pregunta, para que podáis afrontar ese cuestionario interactivo con total tranquilidad. Para que vayamos sobre seguro, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Pasaremos primero por los conceptos clave, analizaremos la sostenibilidad y los textos, repasaremos los sistemas en biología, leeremos gráficos de física, resolveremos problemas paso a paso y para rematar, repasaremos los errores más comunes. Vamos a ello. Empezamos por el principio. El bloque 1. Los conceptos clave. Un glosario totalmente esencial. Fijaos, empezar por aquí es ideal para rascar puntos rápidos, porque son definiciones fundamentales, y es muy interesante ver cómo la prueba se adapta perfectamente a la vida adulta. En las preguntas de relacionar conceptos, nos vamos a encontrar con términos digitales de nuestro día a día. Por ejemplo, la sede electrónica, que es básicamente la ventanilla de cualquier administración oficial, pero en la pantalla del ordenador. Luego tenemos el almacenamiento en la nube, que a veces suena a ciencia ficción, pero no es más que un cajón en Internet para guardar fotos o datos desde cualquier dispositivo. Y mucha atención a esta diferencia clave para el examen. El DNI electrónico es un documento físico que nos da la policía y que además permite operar online, mientras que el certificado digital es puramente un archivo informático que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para identificarnos. Tener esto claro garantiza aciertos seguros. Y si saltamos un momento a la química básica, el truco es huir de la jerga complicada y pensar siempre en opuestos. Pensemos en el átomo como si tuviera una capa exterior, la corteza. Ahí es donde siempre viven los electrones, que llevan la etiqueta de carga negativa. Ahora bien, cuando los átomos deciden unirse para formar moléculas, hacen tratos. En los enlaces iónicos, un átomo se queda con los electrones y el otro los pierde. Vamos, una transferencia directa. Mantener estos contrastes tan sencillos en la cabeza facilita muchísimo la mítica pregunta de rellenar huecos. Pasamos al segundo bloque, sostenibilidad y comprensión de textos, analizando un caso práctico de CEPSA. A ver, en las pruebas de comprensión lectora hay una regla de oro insuperable. La respuesta siempre está escondida a simple vista. En este texto sobre una planta de Cepsa en Huelva encontramos una afirmación brutal. Nos dice que los biocombustibles pueden llegar a reducir hasta en un 90% las emisiones de CO2. Al leer esto, ya sabemos que este es el argumento central del texto. Así que cualquier pregunta de verdadero o falso que cuestione el impacto positivo de estos combustibles en la transición energética, la vamos a responder con un rotundo verdadero, gracias a esta frase. Y tirando de ese mismo texto, el examen siempre incluye una pregunta conceptual garantizada. Os van a pedir que defináis qué es el desarrollo sostenible. La respuesta de manual es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. Es un concepto que va de la mano de la famosa economía circular. Es decir, en lugar de tirar cosas a la basura, reutilizamos residuos como los aceites usados de cocina para crear nuevos recursos, en este caso concreto, energía procedente de la biomasa que es completamente renovable. Bloque 3. Dejamos los combustibles y nos metemos en nuestro propio motor, la biología y los sistemas del cuerpo humano. Lo más práctico aquí es imaginar el organismo como una máquina increíblemente bien diseñada donde procesamos energía y sacamos la basura. Este esquema, por ejemplo, representa la función de nutrición y visualizar su recorrido es clave. Primero, el aparato digestivo procesa la comida para extraer los nutrientes. Por otro lado, el aparato respiratorio coge oxígeno del aire. Ambos, los nutrientes y el oxígeno, se entregan al aparato circulatorio, que es como la gran autopista que los reparte a cada célula del cuerpo. Por último, los desechos de las células vuelven a la sangre y se eliminan gracias al aparato excretor y al propio sistema respiratorio que expulsa el dióxido de carbono. Si entendéis este circuito, tenéis la máxima puntuación en los esquemas biológicos. Para afianzar este bloque de biología, nos van a pedir clasificar enfermedades comunes según el aparato que falla. Y aquí hay un atajo mental estupendo, asociar los órganos clave con sus problemas. Si leemos hepatitis o gastroenteritis, pensamos directamente en el hígado o en el estómago, ¿verdad? Pues aparato digestivo. Si el aire no fluye bien, como en el asma o una bronquitis, es el respiratorio. Un infarto o las varices son problemas de corazón y venas, por tanto circulatorio. Y si el problema tiene que ver con la orina, como un cólico nefrítico o una cistitis, va directo a la casilla del aparato excretor. Fácil y lógico. Saltamos al cuarto bloque, la física. Concretamente, el análisis de gráficos de movimiento y velocidad. Bueno, que nadie se asuste con la palabra física. Leer una gráfica de estas es literalmente como si alguien cuenta cómo le fue en un viaje en coche. El punto crucial antes de hacer nada es mirar qué significan las líneas de los bordes, los ejes.
El eje horizontal, el de abajo, es el tiempo medido en segundos. Y el eje vertical, el que sube, es la velocidad en metros por segundo. La línea que vemos nos cuenta una historia dividida en 3 partes o tramos. Al principio la línea sube, luego se queda totalmente plana y al final cae en picado. Vamos a traducir qué está haciendo este conductor. Fijaos que, sin hacer ni una sola cuenta, la lógica visual nos lo chiva todo. En el tramo 1, la velocidad va subiendo. Eso significa que estamos pisando el acelerador. Hay una aceleración positiva. En física, a esto se le llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego entramos en el tramo 2. La línea está plana en 30 metros por segundo. Es decir, vamos con el control de crucero encendido, la velocidad es constante, no hay aceleración. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Y finalmente, en el tramo 3, la línea cae hasta el suelo. El vehículo está frenando de golpe, lo que significa que hay una aceleración negativa. Bloque 5. Resolución de problemas. Aquí es donde sacamos la artillería pesada con nuestro método de los 3 pasos. Aquí es donde realmente se aseguran los puntos fuertes del examen. Y lo mejor es que aplicando nuestro manual de 3 pasos, garantizamos la nota máxima sin meternos en álgebra compleja. Nuestro primer reto es calcular la aceleración exacta del tramo 1. El movimiento maestro, antes de coger la calculadora, es extraer los datos puros y dejarlos apartados. Empezamos en el segundo 0 con una velocidad inicial de 10. Terminamos en el segundo 40 con una velocidad final de 30. Así que el tiempo empleado han sido 40 segundos. Vale, aplicamos el método. Paso 1. Escribimos la fórmula con palabras. La aceleración es la variación de velocidad dividida entre la variación de tiempo. Paso 2. La sustitución. Simplemente cambiamos las palabras por nuestros números. A la velocidad final, que es 30, le restamos la inicial, que es 10, y nos da 20. Y ese 20 lo dividimos entre el tiempo total, que son 40 segundos. Paso 3. El resultado con sus apellidos. 20 dividido entre 40 es 0,5. Y fundamental, siempre añadimos la unidad del Sistema Internacional para la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Puntos al bolsillo. Venga, vamos a repetirlo para el tramo 3, el del frenazo. Volvemos a sacar los datos con calma. El tramo empieza yendo a 30 metros por segundo. Esa es nuestra velocidad inicial y termina parándose por completo, así que la velocidad final es 0. Como esto ocurre entre los segundos 90 y 100 del gráfico, el tiempo que tarda son 10 segundos. Ojo aquí, os doy un truco de autoevaluación. Como sabemos que el coche está frenando, antes de calcular nada ya sabemos que nuestro resultado final tiene que ser un número negativo por fuerza. Aplicamos la táctica otra vez. Paso 1. Fórmula escrita. Variación de velocidad entre variación de tiempo. Paso 2. Sustitución. Mucho cuidado aquí. Es siempre velocidad final menos velocidad inicial. Así que es 0 menos 30, lo que da menos 30. Y eso lo dividimos entre los 10 segundos de tiempo. Paso 3. El resultado final. Menos 30 entre 10 es igual a menos 3 metros por segundo al cuadrado. Y esto es magia pura, porque el signo negativo confirma matemáticamente lo que nuestros ojos ya habían visto en la gráfica. El coche estaba frenando. Llegamos al último bloque, el 6. Errores comunes y consejos finales para ir sobre seguro. Tenéis que pensar en esta sección como la estrategia defensiva para proteger vuestra nota. Saber la respuesta es la mitad del trabajo, la otra mitad es saber dónde se suele caer la gente. Un tropiezo clásico es en la parte de expresión escrita. Cuando piden un texto sobre robots en la industria, es súper común usar automatización y robotización como si fueran la misma palabra, pero para el profesor no lo son. La diferencia es fundamental. Una máquina automatizada, como puede ser una lavadora, trabaja sola, pero hace exactamente lo que le has programado. No piensa. Sin embargo, la robotización implica que la máquina usa sensores y programas avanzados para tomar decisiones por su cuenta si surge un imprevisto. Explicar esta pequeña distinción marca la diferencia entre un examen normal y un examen excelente. Y como si fuera la última charla del entrenador antes de salir al campo, anotad estos fallos tontos para no cometerlos. Primero, en los problemas de física, un número desnudo es un 0. Acordaos siempre de poner las unidades del Sistema Internacional en el tercer paso. Segundo, antes de leer un gráfico, respirad y mirad bien qué marca cada eje. No deis por hecho nada. Y tercero, en la parte de geometría, leed con lupa si os piden calcular el perímetro, que es la suma de los bordes, o la superficie, que es el área que hay dentro. Confundir el borde con el relleno es un error muy habitual, pero facilísimo de esquivar si prestamos atención. Y con esto cerramos. Hemos repasado conceptos digitales que usamos cada día, desgranado textos sobre sostenibilidad, explorado la increíble máquina del cuerpo humano y vencido a los gráficos y problemas de física usando nuestro método de los 3 pasos. Quienes habéis seguido toda esta explicación ya tenéis las llaves en la mano. El conocimiento está bien estructurado y listo para salir a la luz. ¿Todo a punto para arrasar en ese cuestionario interactivo? Muchísimo ánimo, porque la base ya la domináis por completo. ¡A por ello!